Buenas noches. ¿Cómo están? Eso me alegra mucho. Como saben, estamos teniendo una serie sobre los salmos y el día de hoy nos pidieron que pudiéramos escoger el salmo que queremos meditar. Y yo recordé una experiencia que tuve hace algunos años. Yo estaba en casa y de repente me desperté en la madrugada y no podía dormir. Entonces dije, voy a leer la Biblia, porque a veces me dormía cuando leía la Biblia. Entonces, acá lo leo, dijo. Le dije hace muchos años, cuando comenzaba la vida de fe. Y me pongo a leer los salmos. Y en ese momento me hice una pregunta. Cuando el Señor Jesús, de adolescente, estudiaba las Escrituras, ¿Él se habrá dado cuenta del camino que Él tenía que pasar? Y me puse a pensar en este Jesús adolescente leyendo los salmos, específicamente el Salmo 22, que es el que voy a meditar con ustedes, y leyendo el camino de este siervo que sufre, lo que le va a ocurrir a este siervo. Y mi corazón se conmovía mucho, porque decía, es como si tú tuvieras en una libreta cosas que te van a ocurrir. Y muchas de esas no son muy buenas. Son cosas que te van a costar, que te va a doler. Son cosas que inclusive van a afectar tu vida. Y encuentro dentro de esa experiencia que yo estaba teniendo en esa madrugada leyendo la Escritura, me encuentro a un Jesús adolescente viendo el camino que Dios tiene preparado para él. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, que es ya el Jesús resucitado, se aparece. Hay todo un misterio ahí, se aparece a varias personas. Y hay un momento en ese Evangelio que Jesús dice lo siguiente. Esto está en el versículo 44 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Él ya se había presentado a sus discípulos, se le había presentado a estos discípulos en camino a Emaús. Él estaba haciendo el rumor de ese momento, y cuando él ya está ascendiendo y va a ascender, les dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Él le dice, les está haciendo recordar, hay cosas que yo ya les hablé cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo. Jesús le está haciendo recordar a sus discípulos que lo están siguiendo en ese momento, que están contentos porque Él ha resucitado y quieren que Jesús se quede con ellos mucho más tiempo. Y Él les está diciendo, estas cosas yo les hablé porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y luego de que Él dice esto, le dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ahí está hablando de la Torá, el Pentateuco, en los profetas, está hablando prácticamente los profetas, los reyes, crónicas, todos esos libros que tenemos como históricos. Y luego dice, y en los salmos. Y acá ocurre algo increíble. Para ellos, hasta ese momento, la escritura era una forma de conocer la voluntad de Dios. Pero Jesús le está diciendo, desde este momento la escritura deja de ser solamente una fuente de conocimiento, sino más bien comienza a ser una fuente que da vida. Porque la palabra que ha sido revelada es palabra de Dios. Dios ha soplado, ha inspirado esa palabra. Les está diciendo, ¿quieren saber más sobre yo? Ya me estoy yendo, pero saben, todo lo que está escrito de mí está ahí. Nosotros tenemos un privilegio tremendo, y es poder conocer a profundidad el corazón de ese Creador revelado en su Hijo Jesús por medio de su palabra. Oramos. Padre, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha venido en este tiempo. Tal vez algunos vienen por primera vez o están viniendo después
de algún tiempo. Padre, sé tú sembrando una semilla en sus corazones. Háblales, Señor. Refresca, Señor, tu palabra en su vida. Ponemos delante de ti todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones. Te amamos, Padre Santo. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mientras yo armaba este mensaje decía, ¿y qué le pongo de título? Y yo leía y decía, ahí está. Y le puse ese título a este mensaje y se llama Lo que está escrito de mí. Porque a través del Salmo 22, que es el que vamos a meditar, vamos a ver cómo el salmista, por medio de su experiencia, lo que él está viviendo, nos está hablando también lo que el Señor Jesús va a pasar. Y yo quiero que tomemos en cuenta que es un salmo muy extenso, son 31 versículos, pero yo quiero abordar 3 puntos, específicamente estos 3 puntos que son muy importantes para poder ver lo que la Escritura habla sobre Jesús en este salmo. Y el primer punto tiene que ver con la visión de quién es el Cristo. Si nosotros tenemos que dividir este salmo, lo dividiríamos en 2 partes, y una primera parte se llamaría sobre la angustia y el sufrimiento del siervo de Dios, y la otra parte sería la respuesta del corazón de alguien que descansa en Dios. Porque este salmo nos habla de alguien que está sufriendo, pero también nos habla de alguien que aún en el sufrimiento encuentra a su Creador y puede tener respuesta para las circunstancias que atraviesa. Este salmo comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Les dije que vamos a enfocarnos en la visión sobre el Cristo, sobre el Mesías. Y en el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y en el 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, pero tú eres... Hasta ahí solamente quiero meditar a esos 2, porque algo que veo de la visión del siervo de Jesús, el siervo sufriente, el Mesías, el Cristo, es que el salmista nos muestra al Cristo como aquel que es despreciado y como aquel que es escarnecido. Y saben, esto no solamente por los judíos o por los gentiles que lo torturaron, si no lo tomamos en contexto en este tiempo, también por muchos de nosotros, que en algún momento, cuando esa palabra ha tratado de llegar a nuestro corazón, la hemos negado, o simplemente hemos dicho, eso no es cierto, eso no va a hacer nada en mi vida, no va a generar un cambio. A mí me ocurría algo muy extraño cuando comencé mi vida de fe. Es que parece que yo hablaba de Jesús, pero yo no me acordaba. ¿Y por qué no me acordaba? Porque cuando hablaba de Jesús no estaba muy sobrio, sino más bien estaba con efectos del alcohol. Y mis amigos que estaban alrededor se alejaban un poco de mí porque me decían, te has puesto muy raro, chino. Así me llaman, ¿verdad? No sé por qué. Me decían, te has puesto muy raro. Nos hablas
de un Jesús, nos hablas de una cruz y nos hablas de una sangre. Y ya estamos cansados de escucharte todas las veces que salimos a hablar de lo mismo. Y saben, yo no me acordaba que yo hacía eso. Porque cuando yo estaba con mis sentidos completamente, yo decía, no, eso no es para mí. Esos son religiosos, esa gente es fanática, esa gente no es lógica, esa gente no es razonable, esa gente es influenciada. Les quitan su dinero, ¿no se dan cuenta? Esa gente, yo decía eso. Había algo en mi corazón que despreciaba al Cristo. Y no solamente lo despreciaba, si es que podía, hablaba sobre él sin conocerlo. Y decía, no, pero el hombre era un hombre bueno, seguramente era como los políticos honrados de este tiempo. Era un tipo que quería la igualdad, era un buen maestro y no le reconocía como el Hijo de Dios. Aquellos que desprecian al Cristo, aquellos que lo escarnecen, dice el salmista, son aquellos que no lo consideran el Salvador. Y son aquellos que no ven en él a Dios. El salmista comienza dándonos una visión del Cristo, una visión que es dolorosa. ¿Quién es el Cristo? El Cristo es el despreciado, es el aborrecido, es el escarnecido, es aquel de cual es bueno burlarse. ¿Y saben? Volviendo a mi experiencia cuando leí el Salmo en la madrugada, y yo decía, ¿todo eso leyó ese adolescente? Porque yo estaba imaginando un Jesús niño adolescente estudiando la Escritura, y decía, y ese niño lee que lo desprecian y lee que lo escarnecen, pero a pesar de eso, él sigue en el camino que Dios había puesto para él. El salmista nos enseña que la visión del Cristo es de un despreciado y un escarnecido. Pero si este salmo se acabara en estos versículos, pues estaríamos todos súper tristes y diríamos, wow, otro salmo hubieras escogido. El 23 está un poquito más allá, es mejor. Pero como les dije, este salmo lo podemos dividir en dos partes: la angustia del que sufre y la esperanza y la respuesta de aquel que descansa en Dios. Entonces, más adelante en el versículo 26 de este Salmos 22 vemos, voy a leer del versículo 16, vemos en este Salmo, disculpen, esto me pasa por hacer muchos apuntes. Sí, versículo 26. Ok. En este contexto, el Salmo ya está hablando de este siervo que descansa y que su respuesta está en lo que Dios está haciendo. Y dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá en vuestro corazón para siempre. Y esto es importante porque si este Cristo que es despreciado, es escarnecido, ahora resulta que va a vivir para siempre en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él también descansa en la promesa del Padre, que aquel que lo entrega es aquel que lo va a exaltar. La Escritura dice eso, ¿verdad? Que aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados. Aún en el último momento de la cruz, vemos a Jesús
siendo atacado por los sacerdotes, por los fariseos, por los soldados romanos, siendo en ese momento escarnecido. Y vemos a un Jesús que tiene también la promesa de Dios, que dice que Él vivirá en nuestros corazones para siempre. El salmista nos muestra a un Cristo despreciado y escarnecido, pero también nos habla de este Cristo que va a resucitar. El Cristo que dice la Escritura descendió para llevarse consigo a la cautividad, y que sobre Él toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y que toda lengua confiesa que Él es el Señor. El Salmo nos habla del Cristo resucitado. Este Cristo resucitado que es la promesa de Dios. Pero más adelante en el versículo 28 dice: porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Porque el Cristo también reina junto con Dios. No solamente pasa un momento de aflicción, sino que en su resurrección Dios lo exalta y le da un reino eterno. Cuando, no sé cuántos de ustedes habrán leído la profecía de Daniel. Cuando Daniel tiene esta visión de esa estatua con distintos elementos y materiales que se van destruyendo, cuando viene una piedra del espacio y lo destruye, es alucinante esa visión, porque destruye, y dice que luego de que se destruye esta imagen completamente, se instala un reino que es eterno. Y el salmista está hablando de que este Cristo reinará eternamente. Por eso es que nuestro corazón puede descansar en paz y tranquilo. Porque si Cristo reina para siempre, ¿de qué podemos temer? ¿De qué podemos afligirnos? Porque aún las circunstancias adversas del día de hoy en Cristo Jesús tienen esperanzas nuevas. Luego el salmista en el versículo 31 cierra este salmo diciendo: vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Está hablando que este Cristo, que es justo, va a anunciar su justicia a un pueblo que no ha nacido aún. Está hablando de un pueblo que aún no está naciendo. Está hablando de nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Porque Dios lo decidió aún desde el vientre de nuestra madre. Porque Él tiene propósitos para nuestra vida. Porque por más que lo hayamos negado en algún momento de nuestra vida, nosotros podemos descansar en que Cristo es el que reinará para siempre y que su justicia prevalecerá aún ante la injusticia que podamos ver y vivir. La visión que el salmista quiere que tengamos de primera mano sobre el Cristo es que es despreciado y es escarnecido, pero Dios lo exalta resucitándolo, dándole un reino donde se puede vivir en su justicia. Y muchos de los que claman el día de hoy por justicia lo encontrarán, porque ese reino aún nosotros en este tiempo como iglesia lo podemos estar experimentando. Dice el Señor Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a dónde se ha acercado? A vuestros corazones, a vuestras vidas. El reino de los cielos, ese reino eterno, ya se está manifestando desde ese primer siglo en nuestros corazones. Luego el salmista quiere que tengamos otra perspectiva de ver al Cristo en este salmo. Dije que había escrito demasiado, pero quiero enfatizar esto, porque en el versículo 16
dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. David está hablando de una experiencia de él, pero qué interesante que los romanos, que en ese tiempo no operaban como un imperio, que luego ellos tomaron la práctica de los persas de la crucifixión, con la cual sentenciaron a Jesús, hayan cumplido la profecía de David. Acá David, siendo profeta, nos habla de que las manos del Cristo y sus pies van a ser atravesados. Pero cuando Él habla de que van a ser atravesados, hay que entender por qué. Van a ser atravesadas por el pecado de su pueblo, porque alguien tiene que pagar el precio de esa falta. Alguien tiene que pagarlo. Y saben, no podemos ser nosotros. Tiene que ser alguien que sea perfecto y que aparte sea eterno. Porque la única forma de poder pagar una falta para un Dios perfecto y eterno es a través de un sacrificio eterno y perfecto. Y solamente el Hijo tiene esa condición. Por eso es que el Verbo se encarna, toma carne y permite ser repudiado, despreciado, aborrecido. Pero saben, esas manos del Cristo son manos donde están esculpidas nuestros nombres. Qué interesante es esto. Isaías dice en Isaías 49:16: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpido. El Señor está diciendo: en estas manos perforadas estás tú. Ahí te tengo. Porque las manos de Jesús es en donde nosotros estamos en este tiempo. Porque sus manos sanan. Lo que dice Marcos en Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Las manos de ese Cristo que han sido perforados tocan nuestras vidas para sanarnos, para traer sanidad a nuestras almas quebrantadas y destruidas. Porque las manos de ese Cristo también son manos que proveen. El mismo David dice en el Salmo 145:16: abre tus manos y colma de bendición a todo ser viviente. Porque las manos del Señor son manos fuertes para poder defendernos, como lo dice el Salmo 138:7, también otro salmo de David: si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Porque las manos del Señor nos sostienen cuando estamos cansados y agotados del camino, como lo dice Cantar de los Cantares 2:6, cuando él dice: su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. Esa es una imagen, ese cántico es la imagen de la iglesia con el amor del Señor. Porque las manos del Señor nos da seguridad ante los temores. Lo que dice Juan en su evangelio, en Juan 10:28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. El salmista nos da la visión de un Cristo que sufre, que es escarnecido, pero que resucita, que reina y que prevalece su justicia. Y que esas manos que han sido perforadas son las manos que el día de hoy sostienen a su iglesia y a todo aquel que entrega su vida y descansa
en Él. Si nosotros tuviéramos que sintetizar este salmo en una frase, diríamos: habla sobre el siervo desamparado, pero también sobre el siervo rescatado y triunfante. El Señor Jesús nos ama con un amor eterno, y aún a pesar de nosotros, Él insiste cada día en nuestras vidas. Cuando mis amigos me decían: estás hablando cosas raras, yo digo: ¿qué me pasa? Es que hace un año fui a una iglesia y creo que algo pasó en mi vida. No quería volver, pero dije: a ver, voy a volver. Y ese día el Señor me habló a través de una parábola. Y Él me decía: el sembrador salió a sembrar, y la semilla fue regada en el camino, y vinieron las aves y se la llevaron. Luego hay otra semilla que creció entre las piedras, pero como no tenía raíz, simplemente se secó. Pero hay una semilla que cayó en buena tierra. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló. Y yo te quiero repetir lo que Él me habló a mí. Él me dijo: ¿quieres ser buena tierra? Yo te pregunto: ¿quieres ser buena tierra? ¿Quieres que el Señor plante una semilla que dé fruto en tu vida? Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos. A través de este salmo, el Señor te muestra su amor en su sufrimiento, pero te muestra que Él ha triunfado para darte una nueva oportunidad. El Señor está plantando una semilla en tu corazón. Tú eres buena tierra, pero no lo vas a hacer solo. No lo puedes hacer en tus fuerzas. El Consolador, el Espíritu Santo, el cual este mundo no conoce, tiene que obrar en tu vida. Y Él está hablando a tu corazón. Yo quiero guiarte en una oración. A ti, que tal vez vengas por primera vez, o a ti, que tal vez estás viniendo después de mucho tiempo, o a ti que tal vez vienes cada domingo, pero hasta el día de hoy no le has entregado tu vida a Cristo, o tienes tu corazón herido y resentido con Él. Te hablo a ti, porque el Señor está sembrando una semilla que no va a crecer en tus fuerzas, sino con Él. Yo quiero hacer una oración contigo para reconocer, para que tú le entregues tu vida a Cristo y lo reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Si tú deseas hacer esta oración conmigo, levanta tus manos para poder reconocerte y poder orar por ti. Hay alguien en este auditorio quien está en su corazón diciendo, luchando: no, yo tengo que hacerlo, yo sé que no he estado bien. ¿Sabes? Es el tiempo, y los tiempos de Dios siempre son perfectos. Si hay alguien en este lugar quien va a entregar a su vida al Señor, que va a reconciliarlo, levanta tu mano para poder orar contigo. Alguien en este auditorio, que Dios te bendiga. No bajes tu mano. Hay alguien más en este lugar. No estés peleando. Este es un tiempo del Señor, es un tiempo de Dios, es un tiempo para ti. No es casualidad que estés aquí en esta noche. Dios te ha traído para sembrar esta palabra en tu vida. Que Dios te bendiga. No bajes tu mano. Tú que has levantado tu mano, te pido que ahí donde estás hagas esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por el Cristo, por Jesús, porque Él ha llevado en su cruz mis pecados, mis faltas. Recibo de tu gracia, de tu misericordia. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, y recibo esta nueva vida que tú me das. Te doy gracias, Padre Santo, por hablarme. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.